Hola a todas. Bien, seguimos con la lectura del libro. Habíamos visto en la página 19 sobre el yo neurótico, sobre el yo funcional, el trabajo psicológico, y hoy he escogido de la página 21 un párrafo sobre el cual quisiera hacer una reflexión y a ver vosotros qué pensáis. Podéis poner vuestra opinión y darle a me gusta, que nos ayuda siempre a que se difunda mejor estos vídeos y pueden ayudar a algunas personas les puede ser realmente de utilidad. En la página 21 de la versión española, existe la versión inglesa, ahora. Bien, la página 21 nos habla de Jung y nos diferencia entre lo que es el trabajo psicológico, mental, del yo, que dicen, de la parte más material, de lo que es el trabajo espiritual. Y creo que sobre esto pues puede haber muchas confusiones y muchos religionismos, entonces yo quiero aportar mi opinión. Entonces dice, en el trabajo espiritual nos descubrimos a nosotros mismos. Es cierto. En el trabajo del yo, en el trabajo psicológico también, descubres tu mente y tu cerebro cómo funciona. No sé si os habéis intentado alguna vez el intentar dejar de pensar y el daros cuenta al final cómo es el cerebro o la mente la que la observas entrar en acción una y otra vez, casi que parece ajeno a ti, ¿no? Es un mecanismo cerebral, conductista. Entonces el trabajo espiritual, veremos a qué se refiere. Nos descubrimos a nosotros mismos, ¿no? Manifestamos nuestra totalidad interna en la vida consciente diaria. Toma ya la frase, fíjate. Nos descubrimos a nosotros mismos. Vale, ¿y esto qué es? Manifestamos, mostramos, enseñamos nuestra totalidad interna. Es decir, nos desnudamos por dentro, incluso ante nosotros mismos, lo que vemos de nosotros y lo que los demás ven de nosotros y nosotros no nos gusta, no queremos, no podemos, no sabemos, no vemos de nosotros mismos. O sea, el trabajo consiste en aquello que no vemos de nosotros mismos y que otros sí que ven y nos lo tiran por cara, nos lo están diciendo continuamente. O no les dejamos que nos lo digan, pero realmente es así, ¿no? Tenemos una parte que no nos gusta y que no vemos de nosotros mismos. Pues esa parte descubrirla y atreverse a mostrarla. Entonces el trabajo psicológico del yo, de la parte de psicología, la parte mental, es de lo que vemos de nosotros mismos y cómo modificarlo y cómo tenerlo a nuestro favor. Y eso es perfecto y podemos quedarnos ahí. Y el resto es ir incluso más allá, sin inventarnos patrones de comportamiento, de que esto viene de aquí, de allá, sin inventar nada, que este es una reflexión, porque a veces vas a cursos y vas a grupos donde acabas creyendo cosas de ti mismo que, pues que quizá no son así. Entonces tampoco se trata de creer a ciegas cualquier cosa, ¿no? Pero nos descubrimos y manifestamos la totalidad interna en la vida consciente diaria. Es decir, en la vida diaria acabo siendo yo en totalidad. No es que me convierta en otra persona. Soy mi yo psicológico y mental, mis conductas, más todo aquel potencial que tengo dentro por descubrir, más todas aquellas sombras que están por salir también. Porque la sombra, todo aquello malo de mí que no veo, no se trata de manifestarlo. Es decir, si yo soy un malvado, no se trata de que entonces manifieste mi maldad, sino de que la sombra oculta todo lo positivo y lo más potente de mí en su interior. Vamos a poner un ejemplo. Y podéis aquí, si queréis, escribir todo lo negativo de vosotros o que veis en otros que es de positivo en realidad. Y veréis que siempre hay algo positivo y siempre hay un motivo por el cual no lo he desarrollado. Por ejemplo, yo soy malvado, vale, pues entonces digamos que en mi sombra yo soy malvado y soy una persona que insulta con la palabra. Y eso es algo que, por ejemplo, yo no reconozco. Y digo que no es así, le echo la culpa a los demás. O los demás me lo dicen a mí y yo no me lo creo, o al final llega un punto en que lo acepto. Pues sí, soy malvado y con la palabra hago daño. Y me quedo con ello, me puedo sentir bien, mal, indiferente. Ese es mi sombra o ese es mi lado negativo, pero no hay un lado negativo en el aspecto espiritual, la forma espiritual de verla. La forma mental sería, bueno, ¿qué hacer para no sentirme así, para no hacer esto? Pero la parte espiritual implica un crecimiento, una aceptación primero,
un perdonarse a sí mismo por lo que uno ha hecho con esa parte negativa. Puede llevar toda la vida, según qué cosas, de perdonarse. Es un proceso donde se va intercalando otros procesos de crecimiento a la vez. Voy haciendo esto y a la vez voy haciendo algo con esta maldad. ¿Qué hay de positivo en ser malo con la palabra? Pregunto. Manos levantadas. ¿Alguien de los que estáis viendo este vídeo dice, yo veo algo de positivo? Yo sé que tú que estás viendo este vídeo ahora mismo estás pensando, no puede haber nada de positivo. Y si lo hubiera, ¿qué sería? ¿Cuál es el poder positivo intrínseco dentro de esta maldad? Si veis la Guerra de las Galaxias, veis que Darth Vader, la parte oscura, se divide, en la película está muy bien reflejado, la parte blanca, la parte negra, oscura. Pero imaginaos a alguien con el poder de Darth Vader, porque en las primeras películas, sobre todo en los libros, donde se leen más detalles sobre ese niño que crece apegado a la madre y donde el dolor le convierte hace que le atraiga el lado oscuro, por no verse capaz de afrontar ese dolor de la pérdida, etcétera, etcétera. No entraremos ahora en esto, ¿verdad? Pero imaginaos ese Darth Vader si todo ese potencial de destrucción que tiene fuera positivo, ¿verdad? ¿Qué podría haber hecho, ¿no? En la galaxia? Pues imaginaos cualquier personaje de la historia muy malo si ese potencial fuera positivo. Exacto. Entonces, ¿cómo puede hacerse? ¿Cómo puedo hacer yo que esto malo mío lo pudiera convertir en positivo? Porque si me pudieras decir cómo, ¿verdad? Entonces estaría dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a reconocer mi lado oscuro siempre y cuando me digas cómo convertirlo en positivo, porque lo que me cuesta es aceptar mi lado oscuro y doloroso, porque es que entonces no puedo hacer nada con ello y soy malo. Y me siento culpable y se me rompen los esquemas y pierdo el control. Entonces, ¿qué hay de positivo? Primero, hagamos como los trucos de magia. Los trucos de magia sabemos, en principio, que la magia no existe. En principio. Entonces, si la magia no existe, cualquier truco de magia puede ser que no lo entienda, cómo funciona, pero no me creo que es así. Seguro que hay un truco detrás y que hay una forma de hacerlo. Bien, entonces vamos a creer por un momento que todo lo negativo tiene algo positivo detrás. Todo tiene algo que realmente puedes convertir en beneficio para ti y para los demás. Piensa en alguien, en algo negativo que te aporta a tu vida o que has tenido en tu vida, familiares, jefes, alguien en concreto, no un tema, sino alguien en concreto. Y dices, pues mira, este tenía una lista de 4 o 5 cosas malas, ¿no? Bueno, pues estamos con el ejemplo de la maldad en la palabra, en criticar, en insultar, en hacer daño consciente o inconscientemente con la palabra. Bien, ¿qué tiene de positivo? Primero, la fuerza de la palabra. Es fuerte con la palabra, o eres fuerte con la palabra. Luego, si lo haces conscientemente, sabes ver cómo hacer daño a otros. Es decir, sabes ver el dolor de otras personas cuál es. Luego lo usarás mal, pero lo podrías usar bien. Es decir, eres capaz de notar al otro, darte cuenta de dónde le duele. Eres fuerte con la palabra. Y puede ser que hasta más tomes la decisión de hacerlo en el día a día o solo cuando explotas, pero tienes la fuerza de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, imagínate que ese aspecto negativo es la fuerza de ayudar o la fuerza de una persona con la palabra de hacer algo hacia otra persona que lo está decidiendo por su dolor, y esto podríamos ver de dónde y cómo cambiarlo también, lo está convirtiendo en negativo, ¿vale? Pero lo positivo que hay en esa persona es el ser capaz de hacer algo muy fuerte con la palabra. Hablando, dando cursos, dando charlas, siendo un líder, siendo un guía, siendo un consejero, siendo un maestro. Y si encima se da cuenta de cómo está el otro, puede ser un psicólogo fantástico, terapias de grupo, un líder de masas, en aspecto positivo, porque se da cuenta de lo que le duele a la otra persona y si supiera cómo ayudarla, igual le ayudaría. Luego entramos en el que a lo mejor no quiere hacerlo, pero primero tienes que ver cuál es tu sombra, qué es lo que los demás dicen de mí. Soy excesivamente controlador, mandón, exceso, etc.
o que he descubierto en mi trabajo del yo o en mis cursos o conmigo mismo que no es bueno. Por ejemplo, soy demasiado sensible. El otro aspecto es que demasiado sensible y todo me afecta mucho. Eso también es un aspecto negativo, pero ¿qué tiene de positivo? Ser capaz de sentir mucho la vida. Y alguien que puede sentir mucho la vida, ¿en qué sería útil eso para él y para los demás? Eso debemos reflexionar. Alguien que tiene la fuerza de la palabra, ¿en qué es útil para sí mismo y para los demás? Porque en cuanto empiece a hacerlo de forma positiva y a tener un feedback positivo y una retroalimentación que le nutra también, quizá pueda plantearse dejar de utilizarlo para un mal. También es alguien con una fuerza en la palabra destructiva, ¿no? Que es alguien que es capaz de defenderse y poner los límites, como veremos en el libro más adelante, de una forma correcta, no agrediendo al otro, pero sí marcando mi territorio y marcando muy bien los límites, para que nadie entre allá adentro y por lo tanto cada uno sepa dónde está su lugar. Y mantener los límites es algo que es muy positivo y necesario, porque desde ahí soy tan fuerte que puedo seguir ayudando más a mí, al mundo, a todos, gracias a que no llevo la carga de todos los que intentan traspasarme y subírseme a la chepa, ¿no? A los hombros. Entonces, podéis poner cualquier cosa negativa aquí escrita, ¿qué sería lo positivo en esto? Y dialogar sobre ello. Yo también os puedo comentar, lo positivo dentro de lo negativo siempre está. Entonces el trabajo espiritual consiste en desnudar esa parte negativa, aceptarla, saborear el amargor que tiene, hasta que uno pueda empezar el proceso de perdón y de arrepentimiento por lo que ha hecho. Pero entonces aparece el punto de, vale, entonces ¿qué hago? Porque estoy decidido que esto lo voy a volver a meter dentro porque no me gusta lo que he visto de mí mismo. Y entonces darte cuenta de lo positivo que hay ahí y empezarlo a utilizar de forma positiva. Si no lo has hecho de forma positiva y buscas los ciclos de las relaciones, como vimos en un vídeo anterior, los septenios, el vídeo de los septenios, en esta misma lista de distribución, pues puedes ver los conflictos en tu vida relacionados con esto, pues ¿dónde pueden estar? Alguien que ha sido malvado, que es malvado con la palabra y que le cuesta convertirlo en positivo, ¿a qué personaje de tu vida, o yo diría hasta de 3 generaciones anteriores, qué personaje fue malvado con la palabra o le afectó muchísimo la maldad de la palabra de alguien? Y desde entonces cuesta que las generaciones siguientes, o incluso que tú, porque lo viviste de tu padre, saques esto en positivo, porque tienes pendiente el pelearte con tu padre, y entonces no lo vas a sacar, no lo vas a transformar hasta tu niño no quiere que lo saques, que lo transformes en positivo. Tiene pendiente, entre comillas, la venganza, una venganza infantil, pero la necesita. Entonces, ahí habrá que hacer algo, pero eso es tomar conciencia. Ah, vale, no lo puedo convertir en positivo porque sigo enfadado con mi padre, que él también era malo con la palabra, con mi madre, conmigo, con quien fuera, ¿no? Y entonces tengo eso pendiente. Bueno, ya me he dado cuenta de algo. Y entonces se puede ver y podemos ir viendo con el tiempo qué hago entonces con este segundo tema. No es que no tenga algo positivo, es que lo estoy haciendo negativo porque tengo pendiente un asunto parecido en mi vida que me recuerda a tal persona, la cual tampoco supo verlo en positivo, pero mi padre, que era muy malo con la palabra, cuando me hablaba, tenía ese aspecto positivo que tampoco supo desarrollar, la fuerza de la palabra, ¿no? Para ayudar. Entonces, bueno, esto es para ir reflexionando. Ya sé que algunos os sentís enfadados con este tema, algunos os duele, otros estáis bloqueados decidiendo apagarlo y otros veis la luz. Todo es válido. Podéis saltar al siguiente vídeo, podéis trabajarlo, podéis escribir. Son reflexiones. Podéis estar de acuerdo o no, son reflexiones, ¿verdad? El trabajo espiritual implica una serie de prácticas que no son medios para conseguir un fin. Voy a hacer este trabajo y así conseguiré pues sentirme bien y ayudar a la gente. No, esto es un trabajo del ego, más mental. Hago esto para conseguir lo otro. El trabajo espiritual es más impreciso porque, vale, si saco este aspecto negativo de mí, la sombra, y lo trabajo, intento irlo convirtiendo en positivo, que para que sea real va a llevar tiempo. Nadie hace una transformación en un día, ni en un año a veces, ¿no? Tampoco tengo una garantía de lo que voy a conseguir a cambio. No me voy a convertir ni me van a estar todos adorando por el cambio. No lo sé. Es una decisión que uno ha de estar un poco en crisis para decidir cambiar. Si no, basta con mejorar algunos aspectos. No os metáis en el infierno hasta que no tengáis fuerza de entrar porque todo el resto se desmorona. Pero si os habéis desmoronado,
es el momento de entrar. Son requisitos consagrados que nos hacen aptos para la transformación sin ninguna garantía de alcanzarla. Y como prácticas para llegar a ello, pues se dice la meditación, trabajo corporal, poesía, interpretación de sueños, coincidencias en la vida, sincronicidad. Esto yo lo he trabajado muchísimo, lo podemos trabajar. En el libro se trabaja un poquito cuando lleguemos, pero si queréis antes podemos abrir todo un capítulo de sincronicidad y de las señales, cómo seguirlas y qué son señales y qué son imaginaciones o impulsos, ¿no? Las historias de héroes y heroínas en las novelas y en las películas, siempre el viaje del héroe, nos hablan de un viaje que les lleva desde casa, desde uno mismo como está, a través de peligrosos umbrales a nuevos e inexplorados territorios donde van descubriendo partes de sí mismo, como los videojuegos. Y luego de vuelta a casa con una conciencia aumentada, ya pueden convertirse en príncipes, se han hecho fuertes, llevan heridas de guerra, pero han crecido, ¿verdad? Entonces son más sabios, son más buenos, comprenden mejor al pueblo, pueden empezar a reinar algún día. Entonces tienes más conciencia. ¿Vale la pena hacerlo? No. Si estás en una crisis y ya estás harto de crisis en tu vida, vale la pena. Y en mi opinión, siempre puede valer la pena porque ayudarás más a otras personas, pero si todavía no estás en una crisis, no te compliques la vida todavía. Solo intenta ser más feliz. Las 3 fases de este viaje, salida, lucha y retorno, constituyen una metáfora de lo que sucede en nosotros en la medida en que nos desarrollamos desde el yo neurótico, que se inventa cosas y reacciona de una forma exagerada e infantil, pasando por el yo sano, es decir, un trabajo mental, ya no reacciono de una forma infantil, ya controlo, pero no por un exceso de control que aplico, sino porque está todo en orden, más o menos en mi vida, y eso tengo reacciones normales, me enfado, pero no agredo, etc. Pasando del yo sano hacia el sí mismo, hacia el yo interior, el yo auténtico, lo que sería el ser espiritual, que sería pues el todo tu potencial, convertirlo en excelente, que también hay un trabajo mental o cerebral que se puede hacer, pero también es corporal, meditativo, se puede hacer de muchas maneras. El yo neurótico insiste en permanecer al control y teme la emergencia del sí mismo que dice sí a todo lo que forma parte de la realidad. Es decir, cuando intentas hacer este trabajo, tu parte mental intenta bloquearlo. ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué miedo? Cambiaré. Pone 1000 pegas. Pues si pones 1000 pegas, pues no harás ningún cambio. Pues no lo hagas, quédate así. Solo valoras si quedarte así te vale la pena o no. Cuando tienes una gran crisis y ya estás harto de crisis, ya no vale la pena, me rindo, vale, hay que ir a la batalla. O porque las batallas vienen, estoy en plena guerra y o cambio esto ya, o esto se hunde. Y se puede cambiar. ¿Sabéis aquello de que uno no puede cambiar? Bueno, en realidad es cierto, uno siempre es el mismo, pero las versiones de uno mismo cambian. El Windows de hoy en día no es el mismo que el primer Windows que salió. Y sí, era muy bueno aquel Windows, pero hoy se pueden hacer muchas más cosas con el Windows, ¿no? Entonces, quien dice Windows dice una persona que cuida a los niños y que va aprendiendo a cuidarlos cada vez mejor y que va teniendo niños a su cargo y los va cuidando cada vez mejor, aprendiendo a ser cada vez más los límites correctos, a ayudarles de verdad porque ve cuando crecen, cómo reaccionan. Son como aquellas películas que se repite la historia una y otra vez. A mí me encanta la película esta de Bill Murray, donde es la fiesta de la marmota en invierno, y con Andy McDowell, ahora no me acuerdo el título. Me encanta, la tengo comprada porque se ve cómo pasa una y otra vez por la historia con la intención de seducir a Andy McDowell, que representa en sí, es una metáfora de su alma, de su yo interior, y a base de la crisis, de no entender nada, va mejorándose a sí mismo, tanto repetir la historia, es como repetir los problemas de la vida, te vienen una y otra vez las mismas cosas, hasta que por fin puedes entender de qué va esto, que es del corazón, y capturar a tu alma, es decir, hacerla uno solo, es decir, estar los dos juntos. Entonces, me encanta esa película, vista desde esta forma, seguro que os gustará, porque es la historia de tu vida, repitiéndose, y Andy McDowell es la periodista y es tu alma, es a quien tienes que conseguir, pero no lo conseguirás hasta que hayas hecho un proceso,
a base de caer una y otra vez en la misma crisis, ¿no? Has de llegar a ese desastroso horror de que no hay manera de cambiar nada, que se me repite todos los problemas una y otra vez. Entonces, os recomiendo esa película. Yo creo que si ponéis en Google Bill Murray, Andy McDowell, película, os sale el título, es que ahora no me acuerdo. Me han dado 1000 veces en televisión. El miedo del yo al sí mismo representa la condicionalidad temiendo a la incondicionalidad. Bueno, podríamos hablar sobre ello, pero más de lo mismo, ¿eh? A veces complicamos las palabras. Hay que ver cómo el yo puede sabotear una y otra vez nuestra integración. Es decir, este proceso, la parte mental, lo sabotea una y otra vez porque tiene miedo a lo desconocido. El cerebro es increíble, ¿eh? Entonces, es normal y hay que aceptarlo. Me voy a sabotear a mí mismo una y otra vez en este proceso. Voy a poner pegas y si voy a una terapia me voy a saltar sesiones. Las más importantes justamente me las voy a saltar y tengo que darme cuenta de que está pasando otra vez. O sea que vamos a ello si queremos y si no lo dejamos. Soltamos nuestros apegos a las ilusiones. Esto es la salida de casa, ¿eh? Es decir, el primer paso después de la crisis, que es decir, no hay más remedio que meterte en esto, es soltar el apego, el enganche, la necesidad de las ilusiones, de cómo va a ser todo, de la vida es Hollywood, las relaciones son como en las películas, porque claro, luego las películas las cortan cuando todo está bonito, luego habría que ver Woody Allen y ver cómo son las relaciones, pero las películas las cortan, 10 años más tarde, esto no sale. Esto es la salida de casa, soltar los apegos a las ilusiones, decidir que todo aquello que me ilusiona y mi niño interior fantasea todavía con ello, decidir que la vida es real, que esto hay que dejarlo estar. No hay que dejar estar la ilusión del niño interior. Al niño interior hay que hablar con él, hay que cuidarlo y hay que darle realidad, pero con lo que necesita. Es como cuando dices, pues no le voy a dar galletas a mi hijo porque lleva azúcar y no le sienta bien. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Y entonces otros se enfadan, pero ¿por qué no le das galletas? Tiene que disfrutar la vida. Y dices, no, lo que tiene es que disfrutar la vida. Pero no necesariamente con galletas. Si consigo que mi hijo disfrute la vida como si comiera galletas, objetivo conseguido. Si no, tendré que darle galletas. Entonces, soltar las ilusiones es, suelto las ilusiones, pero a mi niño interior lo tengo que trabajar, compensar, querer amar, darle algo a cambio. No puedo dejarlo estar, es un proceso. Y podríamos hablar mucho también de esto, si os interesa, teclearlo y podemos hacer vídeos o respuestas a vuestras preguntas. Esto es la salida de casa. Trabajamos en nosotros mismos para hacernos transparentes y responsables. Responsables adultos, no gusta mucho a veces, tanto personalmente como en las relaciones con los demás. Esto es la lucha. Es decir, trabajarnos personalmente y en las relaciones con los demás, en el día a día, eso es la lucha. Esa es la guerra de las películas donde sale el héroe a batallar para conseguir a la princesa y rescatarla, que es tu alma, es Andy McDowell en la película otra vez. Es decir, salimos a la lucha. Por lo tanto, esto es lo más difícil, ¿no? Porque es el día a día. El día a día, el día a día, el día a día, y además te vas a sabotear y escaquear, porque podrás decir, sí, ya me llevo mejor con mi jefe, pero sigo sin llamar a papá. Es decir, aquello que más te cuesta lo vas a seguir evitando. O sigo culpando a mi hijo, o a mi mujer, o a mi marido de lo que sea, y con todos los demás estoy muy bien, ¿no? Entonces, eso es un sabotaje, por eso es falso. No estoy cambiando nada, solo estoy modificando la conducta, eso es un trabajo mental, es un entreno, pero que no cambia nada. Es mejor hacerlo directamente con aquello que más te cuesta, pero un paso muy pequeñito, si tu padre te daba palizas, pues no hace falta que vayas y le abraces. Ese no es el paso a hacer. Pero no hagas cambios con los demás, porque es que el cambio está con tu padre. Entonces, simplemente, si no le vuelves a hablar, pues, y nunca preguntas por él a tu madre, pues un día que llames a tu madre le preguntas por él. Y si hasta eso tu niño no te deja hacerlo, porque es muy fuerte el tema, pues lo dices en voz alta y papá, ¿cómo estás? Y lo dices en voz alta. Y ese es un paso muy pequeñito, pero es un primer paso en esta lucha. Y es verdad que cuesta, pero hay que hacer cada día un paso, o cada semana, ir haciendo pasos. Y entonces la salida nos libera del miedo, nos libra del miedo. Salir a la batalla es soltar las ilusiones nos libera del miedo. Aquellos que tenéis miedo, soltar las ilusiones,
si tuviera esto, si hubiera conseguido, si consiguiera, desearía, tendría que ser así, pero como no puedo, como no conseguiré, como no podré, esto te va haciendo fuerte, soltar las ilusiones y ver que la vida sigue dándote cosas, entonces te sientes más acompañado, más fuerte, más capaz. La lucha da lugar a la integración, el cambio de tu personalidad, entre comillas, o sea, el trabajo para hacerte más transparente y responsable personalmente y en las relaciones, en el día a día, te va integrando, lo que sabes de ti mismo con lo que no, lo que conoces con lo que desconoces más, y pues esto, si eres malo o malvado con la palabra y lo vas convirtiendo poco a poco, te vas dando cuenta de ello en el día a día, lo vas trabajando, te va integrando. Y la vuelta a casa efectúa una transformación dentro de nosotros, es decir, cuando esto lo vas consiguiendo, cuando has hecho un capítulo de todo este trabajo y realmente se empieza a integrar, vas volviendo a tu totalidad original, vas volviendo a ti mismo, entonces te vas transformando, sigues siendo tú mismo, pero eres una versión más pulida, más limpia, sigues haciendo tus tonterías, es decir, no te cambias por otro, pero sí que te pules un poquito, ¿no? Y ojo con los saboteos, porque cuando luego las crisis siguen volviendo, siempre es por algo que no has acabado de hacer en esta lucha y, pues no sirvió de nada hacerlo. Y dices, sí, si buscas o si pides a alguien que te ayude a buscar, verás que en ese trabajo te escaqueaste, te esquivaste de hacer algo en esta lucha. Como todos lo hacemos, porque es difícil y duele y asusta. Y eso provoca que sigan viniendo las mismas situaciones una y otra vez. Entonces puedes volver a salir a la lucha, pero no te boicotees diciendo, no sirvió para nada, ¿ves? ¿Para qué he hecho todo ese trabajo si vuelvo a estar sin dinero, si vuelvo a estar sin pareja, si vuelvo a tener X problemas? No. Nosotros creamos nuestra realidad. Esto es para hacer otro vídeo. La realidad la creamos nosotros. Sí que en las sincronicidades parece que hay algo que configura la vida y el mundo, parece, pero puede ser una conciencia colectiva. Pero tú creas tu realidad, la positiva y desde luego la negativa. Así que empieza a hacer algo distinto, y podemos hablar del cómo si quieres, empieza a hacer algo distinto y tendrás una vida distinta. Si lo que tal como vives no te está bien, tendrás que hacer algo diferente, porque lo que haces no te funciona. Si siempre te van mal las relaciones, empieza a hacer algo diferente con las relaciones. No hagas lo mismo de siempre, ni escojas de la misma manera, ni los dejes de la misma manera. Es decir, y si te va mal el trabajo, no tomes las mismas decisiones, dejes el trabajo o cojas otro trabajo de manera impulsiva. Es decir, tienes que hacer algo diferente. Mal por mal, empieza a hacer algo diferente. No lo mismo, acabarás en el mismo punto y echándole la culpa a la vida. Y fuiste tú. Ahora no os enfadéis porque os he echado la culpa. Es que me acuerdo de las veces en que yo me he fastidiado mi propia vida. Entonces creo que me lo estaba diciendo a mí mismo. Y fui yo. Por eso me ha salido tan directo. Estamos todos en el mismo barco. Y mira que he salido veces a la lucha. Y tengo ya una versión de Windows 2 millones de mí mismo. Y aún quedan 1000 cosas por hacer. Pero hasta que no vengan las crisis, disfruta la vida que no sabes lo que va a durar. Consejo. Cuando vengan las crisis, trabájate. Cuando las veas venir ya. Cuando no las tengas, disfruta la vida. No sea que al final no haya nada. Y por si acaso sí que hay algo, trabájate. No lo sabes seguro. Las dos cosas. Todos estos procesos nos dan el poder de abandonar el enclaustramiento, los muros constreñidos de un yo asustado y aferrado y cruzar el umbral hacia una vida adulta plena. Entonces nos movemos con un yo poderoso capaz de manejar el miedo y el deseo. El deseo nos lleva locos. Hacia una trascendencia del yo que nos hace amar incondicionalmente. Así nuestro viaje va desde el miedo, a través del poder, y algunos se quedan ahí, quieren quedarse ahí, hacia el amor. Al final el trabajo es estar bien con todos y con uno mismo, pero no de una forma flipada, de una forma engañosa que dices, no te lo crees ni tú que has hecho este trabajo. He ido a terapia, he leído un libro para hacerte creer que estás mejor, pero en realidad sigues con los mismos problemas, pero no los quieres ver. Y eso nos ha pasado a todos en este trabajo. Es el gran saboteador, el que ni siquiera creo reconocer, pero algunos te lo deberían decir. Chico, pero si yo te veo igual. O te veo un poco flipado, estás así como
Si cambias, sigues en la vida terrenal donde estamos, no te vuelves medio loco. Bien, y hay una tabla en resumen, aquí. Salida desde el encierro en el miedo condicional, lucha para cambiar y hacerse incondicional y poderoso, construyendo un yo sano, y retorno a la totalidad como amar incondicionalmente, liberando el sí mismo espiritual. Es decir, no es nada religioso, es algo de integrarnos a nosotros mismos desde el bebé que éramos, mejorar al máximo. Y entonces empieza en la página 23 a hablar de las primeras fases de la salida de la lucha, hace como la introducción. Hay unos párrafos que están muy bien y que empieza realmente a dar ya claves y pistas. Y la parte de la vuelta. Con esto acabaría la introducción, pero ya este últimos 2-3 hojas son muy interesantes, ya las comentaremos. Y entonces empieza la primera parte, que sería pues todo ese trabajo personal, para llegar. Con este libro se pretende que puedas hacer ese viaje de vuelta si lo trabajas. Tienes para tiempo. No tengo comisión, pero cómpratelo y mi opinión no tiene por qué ser lo que pone aquí. No soy responsable, ni ellos son responsables de lo que yo digo, pero yo creo que te puede ayudar. No estoy vendiendo Biblias, pero esto es como si lo fuera para mí. Bueno, que tengáis un buen día, unas buenas fiestas, aquellos que creáis en ello, otros pues obviadlo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!